Hola a todos. Comenzamos ahora con la cuarta clase sobre este tema 7 que es ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden. En esta clase vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes variables. Ahora tenemos los coeficientes de la ecuación que son variables, dependen del punto, es decir, que el vector AB que indicaba la pendiente de las características, en la dirección en la que esas características indicaba, ahora depende del punto. La situación que teníamos hasta ahora era como esta de aquí de la izquierda, en la cual el vector AB era siempre el mismo y por lo tanto las características eran todas rectas. La situación que queremos analizar ahora es la situación en la cual el vector AB, graficado en este campo de direcciones aquí, puede ser diferente en cada punto del plano y por lo tanto las características ahora serán las curvas que en cada punto tengan esa pendiente. Entonces, repasando un poquito, recordamos que la parte principal de la ecuación, que es esto de aquí, esta primera parte donde están las derivadas de u, habíamos siempre considerado que era una derivada direccional. Ahora también será la derivada direccional, pero no de un vector constante, sino del vector que llamamos g de xy, este que está aquí, que es el a de xy y más el b de xy. Muy bien, entonces, ¿qué será una curva característica? Una curva en el plano xy se llama curva característica para esa ecuación diferencial, y cada punto x0 y 0 de la curva, en cada punto x0 y 0 de la curva, el vector g, dado por esta fórmula que estaba aquí arriba, es tangente a la curva. Entonces ahora fabricarnos curvas características consistirá en fabricarnos curvas que sean tangentes a los vectores g dados por ese campo de dirección. Seamos un poquito más concretos. Tengo esta ecuación con coeficientes variables y ahora busco una curva característica. Entonces, ¿qué tiene que cumplir la curva característica? Si es el gráfico de una función de x, una curva de la forma, por ejemplo, así, es un gráfico de una función, esta es una curva y de y igual a y de x. Entonces lo que tiene que cumplir es que la pendiente derivada de y con respecto a x sea igual a la pendiente del vector g, que es b de xy sobre a de xy. Entonces esa será la ecuación característica. Es nuevamente una ecuación diferencial que nos va a determinar cuáles son las curvas características. Y como venimos diciendo desde el comienzo del capítulo, la ecuación en derivadas parciales resultará una ecuación diferencial ordinaria a lo largo de esas curvas características. Pero ya lo veremos cuando hagamos una cuenta precisa. Entonces, antes de pasar a hacer un poquito de cálculos, recordemos que en el caso de A y B constantes, las características son las rectas bx menos a y constantes, que eran las rectas con pendiente b sobre a. Y definíamos una variable w, que era bx menos a y. ¿Qué cumplía esta w? Era la variable que hacía que bx menos a y igual a w son las características. Una característica para cada w. Usábamos el w como una variable que nos indicaba sobre qué características estábamos parados o trabajando. Entonces vamos a hacer algo similar en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una función h de manera tal que h de xy igual a constante sean las características. Por ejemplo, si h de xy es y menos x cuadrado, y menos x cuadrado igual a constante, es lo mismo que y igual a x cuadrado más constante, sean las curvas características.
¿Y qué es y igual a x cuadrado más constante? Son las parábolas. Y igual a x cuadrado más 0 será la que pasa por el 0. Más 1 será la que pasa por el 1. Bueno, esa no pasa por 1. Y más 3 y x. Entonces, esta de aquí es la característica w igual a 3. La primera que dibujé por aquí es la característica w igual a 0. Esta de aquí abajo es la característica w igual a menos 3. En el caso en que h de x sea x cuadrado más y cuadrado, las características serán x cuadrado más y cuadrado igual a w, y ese w es el radio al cuadrado de estas circunferencias que están aquí dibujadas. Muy bien, entonces vamos a pasar a comentar cómo va a ser la resolución. Vamos a llamar w a esa variable h de xy, que ahora no es un cambio de variable lineal, y z lo llamamos y o algo que sea más conveniente dependiendo del problema. Entonces, ¿cómo va a resultar la ecuación? Vamos a pasar aquí a trabajar con color blanco. Entonces vamos a hacer, tenemos esta ecuación y vamos a hacer este cambio de variables que está aquí. Y nuevamente identificamos b de wz con u de xy. ¿Qué hacíamos en el caso en que x e y, en que w era una combinación lineal de x y? Bueno, aquí calculábamos lo que era la derivada de u con respecto a x, para tratar de llegar a esta forma y ver en qué se transformaba la nueva ecuación de la función b. Entonces, cuando hago u sub x, me queda lo mismo de antes. B sub w por w sub x más b sub z por z sub x. Es decir, que u sub x es b sub w por wx, que es la derivada de h con respecto a x. H con respecto a x. Más b sub z por la derivada de z con respecto a x, que es 0. Lo mismo que nos pasaba antes, la diferencia es que aquí antes nos daba a. Y ahora nos da h sub x. Cuando voy a calcular la derivada de u con respecto a y, lo que me queda es la derivada de b con respecto a w por w respecto de y, más b respecto de z por z respecto de y. Entonces, ¿qué es la derivada de w respecto de y? Es lo mismo que la derivada de h respecto de y, h sub por b sub w más z sub i, que es 1 por b sub z. Ya está ahí todo muy bien. Quiero elegir un colorcito más apropiado. Y ahora esto es la u sub i, y ahora voy a multiplicar la u sub x por a, y la u sub i por b, porque eso es lo que tengo aquí, a por u sub x y b por u sub i. Muy bien, entonces cuando yo sume a por u sub x más b por u sub i, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, tengo este término más este. En esos dos términos tengo un b sub w, que lo saco de factor común. Y entonces tengo a por hx más b por hi por b sub w, más la suma de estos dos. Este primero es 0, por lo tanto me queda solamente b por b sub z. Y ahora viene la magia del cambio de variables. Este término que tenemos aquí es el producto escalar entre el vector a sub b y el vector hx, hi, que es el gradiente de h. Ahora, h es la función tal que las características
son de la forma h de xy igual a constante. Entonces, si estas son las características, esa es h de xy igual a constante. ¿Qué cumplían las características? Las características eran tangentes al vector AB. De esa manera las tenemos que construir. Muy bien, entonces el vector AB en cada punto apuntará así, porque es tangente. Pero el gradiente de h es siempre perpendicular a las curvas de nivel. El gradiente de una función h es siempre perpendicular a las curvas de nivel de la misma función h. Porque aquí la h es constante, el gradiente crece en forma perpendicular. Ese es un resultado que tal vez recuerden del cálculo vectorial, y si no, lo recordarán en este momento. Entonces, estos dos vectores, uno es perpendicular al otro, y por lo tanto, este producto escalar va a cero. Eso quiere decir que este rectángulo va a cero, y la parte principal de la ecuación quedó solamente b sub b por b sub z. Es decir, que esta parte de aquí es b por b sub z. Y entonces esta u es b, y lo que nos queda va a ser una ecuación, aquí va a quedar una nueva formulación de la f en términos de w y z, y lo que nos queda es una nueva ecuación en la variable b, pero solamente aparece una derivada parcial con respecto a z, y no aparecen derivadas con respecto a w. Pasamos entonces directamente a resolver un ejemplo. Muy bien, en este ejemplo tenemos, este es nuestro a, esta es nuestra función b de x, y, son bastante sencillas, como todo lo que haremos en este curso, no hace falta complicarse la vida demasiado para entender lo que estamos haciendo. Y entonces, las características que tienen que cumplir. Las características tienen que cumplir que dy sobre dx en cada punto sean, las vamos a hacer, queremos que sean paralelas al vector AB, y por lo tanto que su pendiente sea lo mismo que b de xy sobre xy, que en este caso es x sobre menos y, o sea, menos xy. Tenemos que resolver la ecuación diferencial ordinaria de y de x igual a menos x sobre y. Qué suerte, esta es una ecuación separable, que la escribimos como y por dy de x igual a menos x. Y entonces integramos, y al integrar lo que obtengo es la integral de y diferencial y igual a la integral de x diferencial x más una constante. Perdón, me olvidé el menos ahí, importante. Esto es, integro la y diferencial y, me queda y cuadrado sobre 2, la menos x me queda menos x cuadrado sobre 2, más una constante. Paso sumando el x a la izquierda y multiplico por 2, y lo que me queda es x cuadrado más y cuadrado igual a 2c, y ahora a ese 2 lo puedo, entonces estas son las características, que por suerte son figuras bien conocidas en este caso, que son circunferencias centradas en el origen. Entonces, las características son curvas de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 2c, por lo que tenemos, o x cuadrado más y cuadrado igual a constante, por lo que podemos definir h de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Porque queríamos que las características fueran de la forma h de xy igual a constante. Entonces vamos a hacer un poquito de limpieza. Y vamos a definir, vamos a escribir acá, características, las rectas, las curvas de la forma h de xy
igual a constante con h de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, el cambio de variables que haremos será w igual x cuadrado más y cuadrado y z igual a y, que es la opción por default. Entonces, ¿qué es la derivada de u sub x? U sub x, la derivada de u con respecto a x es, recordemos que estamos haciendo la identificación u de xy igual a b de wz. Derivada de u con respecto a x es b con respecto a w por w respecto de x más b con respecto a z por z respecto a x. Ahora, derivar el w con respecto a x es derivar esto con respecto a x. Y eso es 2x. Entonces me queda 2x por b sub w, esto es el u sub x. Siempre dejo lugarcito para multiplicar por a. Y el zx, tengo que derivar esto con respecto a x, me da 0. 0 por b sub z. Vamos aquí, 0 por b sub z. Cuando multiplique por a, que es menos i, aquí me queda menos i 2x, y aquí me queda menos i por 0, así que no importa, esto es 0. Muy bien, ahora hago la derivada de u con respecto a i, y entonces me da, como siempre, b derivado respecto a w, w respecto de i, más b respecto de z, por z respecto de i, w respecto de i, tengo que derivar esta fórmula, es 2i, y b respecto de w queda porque es parte de la incógnita, z respecto de i es 1, por bz, y aquí este es el u sub i. Cuando ahora multiplique por b, que en este caso es x, lo que me queda es x aquí y x ahí. Y entonces, cuando sume a por ux más b por u sub i, lo que me queda es, fíjense, aquí tengo menos 2xy por bw, y aquí tengo más 2xy por bw, me queda un primer 0 por b sub w, más, acá ya teníamos un 0, y aquí tengo x por bz, o sea que más x por bz. Entonces, la parte principal de la ecuación, que es todo, en este caso, es x por bz, o sea que tengo x por bz igual a 0. Aquí me haría falta escribir el x en términos de w y z, por ejemplo, pero ya veo que la ecuación, para que esto sea 0, lo que se tiene que cumplir es que b sub z sea 0. Si bz es 0, ya puedo resolver, lo que me queda es que b es en realidad una constante, pero es una constante diferente para cada w. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá, b igual a una función c1 de w, esta es la solución general en las variables b y w, y ahora voy a borrar todo lo que me quedó aquí abajo, y entonces cuando escriba u de xy, es la b del w de xy, esto es lo mismo que antes, pero la b de w es una c de w de xy, y w de xy es x cuadrado más y cuadrado, o sea que es x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, la solución general de este problema es u de xy igual a c de x cuadrado más y cuadrado. En palabras, son las funciones de las variables x y y que solo dependen de la distancia al origen, por lo tanto son todas las funciones radiales. Es decir, las curvas de nivel de u serán círculos concéntricos centrados en el origen,
Y aquí lo interesante es que las características no son rectas, sino circunferencias que dan toda la vuelta. Por lo tanto, por ejemplo, la condición lateral deberá estar dada sobre una semirrecta que llegue al origen, pero bueno, que llegue al origen. Porque si fuera una recta como esta, tendría que este punto y este punto, tengo dos valores dados sobre una característica. Muy bien, con esto terminamos esta cuarta clase del tema 7. Nos queda una quinta clase en la cual resolveremos estas ecuaciones de otra manera, usando lo que se llaman parametrizaciones preferidas, y nos quedará un poquito más claro que finalmente las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden son meramente ecuaciones diferenciales ordinarias a lo largo de las características. Hasta la próxima.